quien era presidente de Estados Unidos en ese momento, era pues nada más y nada menos que una persona venida de la farándula, que era un actor, era Ronald Reagan. Vamos a regresarnos unos cuantos añitos atrás, vámonos a 1983. Y pues lo que quería Ronald Reagan era básicamente hacer como una red de satélites y de armas en el espacio que pudieran derribar misiles en caso de que fueran lanzados por la Unión Soviética, ¿no? Y se pueden identificar algunas palabritas que al menos yo asocio directamente con Star Wars, ¿no? ¿Cómo cuál? Y vamos a hablar de pues referencias de Star Wars en la política. Así es como muere la democracia, con un estrepitoso... No, ¿cómo es? Con un estruendoso aplauso. Sí, y justo le gritan, ¿lo sacaste Star Wars? Y dice, sí, ¿qué? Bienvenidos ciudadanos de la galaxia a un nuevo capítulo de Relaciones Intergalácticas. Como siempre, estoy con Mau. Hola, ¿cómo están? Otra vez por aquí, listo, ¿cómo estás? Muy bien, ya estamos listos para empezar a platicar de cosas interesantes. Siempre estamos listos para este tipo de temas y hoy tenemos un tema muy diferente a los que hemos tocado antes. Sí, no se parece creo que a ninguno de los otros capítulos. Sí. Pero creo que va acorde con lo que está pasando hoy en el mundo. Sí, va acorde porque, y no solo hoy, ha pasado durante todos estos años desde que ha salido Star Wars. De hecho, pueden ver ya el título del capítulo aquí en YouTube. Y vamos a hablar de pues referencias de Star Wars en la política. Sin embargo, de una muy en particular. Sí. Por ahí en Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Ajá, vamos a regresarnos unos cuantos añitos atrás, vámonos a 1983. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso en la Casa Blanca, le dice Darth Vader, le dice Darth Vader a su jefe de la Oficina de Mantenimiento y Presupuesto de la Casa Blanca. Y él le empieza a decir que es que lo conocen como Darth Vader, pero yo le digo que nada más por su nombre, ¿no? Sí, si ustedes están, pues, tal vez muy chavos, pregúntenle a sus papás, a sus mayores, sus hermanos mayores, pues cómo se vivía esa época, ¿no? De incertidumbre entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se amenazaban a cada rato con una posible destrucción nuclear y todo ese tipo. Es que esto de hecho es bastante ajeno en realidad a ti y a mí, porque tú naciste que en el 90. No, o sea, yo. Está bien. No, en el 95. Del 95, sí. Soy del 95 y pues sí, tú estás más chiquita que yo. Sí, yo soy del 2000. Sí, entonces no nos tocó realmente el contexto. ¿No eres como del 84? Y luego, de 1930, ¿no? Más o menos. El estreno de Star Wars en el cine, el episodio 3. La fui a ver, el 4. Sí la fui a ver, pero ya después, ¿no? Ya en su época original, pues no. Pero sí fue de las primeras películas que vieron mis papás. Sí. Sus citas, pero bueno, dato curioso. Entonces, esta era una época pues muy turbulenta en la política internacional porque pues no sabíamos si íbamos a morir todos. Correcto, y de hecho sale de ahí una doctrina muy interesante, que es la doctrina de la destrucción mutua asegurada, sí. Que era justo esta forma en la que el mundo se estaba manteniendo en una paz, pero una paz no por gusto, no por negociaciones reales como pacíficas, sino todo lo contrario, ¿no? Como lo indica el nombre, y ya como decía Mau, era una época en la que se mantenía la paz porque había una amenaza de destrucción por parte de otra de las grandes potencias en ese momento, que naturalmente estamos hablando de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Sí, hagan de cuenta que tenían una rivalidad, pues qué, similar al Imperio y los rebeldes realmente. No quiero comparar aquí lados buenos ni malos, ningún país es bueno ni malo, tienen intereses políticos. Pero yo te voy a decir una cosa, y es que en realidad no existen países buenos ni malos, eso es cierto, pero sí existen narrativas que nos ponen en un cuadro a quién deberíamos de considerar buenos y a quiénes deberíamos de considerar malos. Y eso es parte del soft power al final del día. Sí, es parte del soft power. Y pues fíjense que hablando de soft power, quien era presidente de Estados Unidos en ese momento era pues nada más y nada menos que una persona venida de la farándula, que era un actor, era Ronald Reagan. Y era, vaya, todo un personaje porque creo que era similar a la imagen que quisieron hacer en algún momento en México de Peña Nieto. Ok. Un poquito. Pero vaya, Peña Nieto pues sí tenía obviamente, yo digo abogado, conocimientos políticos, ¿no? Fue gobernador del Estado de México. Pero pues Ronald Reagan llegó de la farándula literalmente a dirigir un país
Y es muy interesante cuando empezamos a ver la posición que toma, ¿no? Que realmente vemos esos tintes dramáticos de película, pienso yo. Sí, sí, básicamente la Guerra Fría fue una guerra de propaganda muy fuerte, como la que vemos hoy, pero en ese momento entre dos actores, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, y competían pues para ver quién era el más capaz, ¿no? ¿Cuál era la filosofía de gobierno más exitosa? En fin, eran como dos vecinos envidiosos del otro, ¿no? Que si uno mejoraba su jardín, el otro plantaba un árbol, ¿no? Cosas así. Exacto, pero vamos a migrar esas plantas a plantas que no daban flores, sino misiles nucleares. Ah, sí, totalmente, sí, ellos daban muerte. De hecho, ante esta amenaza, pues Ronald Reagan da un discurso muy famoso. Ajá. Lo da en 1983. El 23 de marzo. El 23 de marzo, ya casi. Y en ese discurso, pues él menciona justamente Star Wars. Y lo menciona así, ni siquiera como de, hay una pista sutil, no, lo dice. Esto, this is Star Wars, ¿no? O sea, esto es la guerra de las galaxias. Y desde antes de que se atreva a decir el nombre, da esas pequeñas como señales de hacia dónde va dirigido el mensaje, porque a mí me llamaba mucho la atención que yo creo que no van ni 5 minutos del discurso y se pueden identificar algunas palabritas que al menos yo asocio directamente con Star Wars, ¿no? ¿Cómo cuál? Empieza diciendo como vamos por una nueva esperanza, New Hope. Sí. Ajá. Y dice como Estados Unidos viene de un momento muy complicado donde todo, no se habla como del panorama pues malo del que venía saliendo Estados Unidos. Sí. Habla sobre esta necesidad de buscar alternativas y buscar soluciones para la seguridad del país. Y todo esto empieza a generar, son pequeñas piezas que empiezan a armar todo este rompecabezas de lo que es el panorama de Star Wars y cómo trata de remitir a la audiencia a esa historia, ¿no? Pues es que en 1983, o sea, Star Wars venía en su apogeo, su época dorada de que, wow, apenas salió, toda la gente estaba hablando de eso. En el cine era lo que prácticamente acaparaba todo todas las primeras planas. Claro. Y todo lo que dijera George Lucas también. Y justo por eso, pues los políticos, no solo Ronald Reagan, pero se agarraron literalmente del lore de Star Wars para llegar al fandom, ¿no? Llegar a las personas que habían visto Star Wars y tratar de tocarles el corazoncito, como hoy los políticos hablando de Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? Como haciendo un... Que casi no les gusta. No, Casi no. No. Y ya te estás yendo muy lejos, porque si nos vamos a políticos hablando de Star Wars, hoy me mandaste un TikTok literalmente que hablaba de eso. No, claro, tú puedes buscar en cualquier periódico la palabra Star Wars y te va a salir una noticia actual, ¿no? Sobre eso. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso en la Casa Blanca, le dice Darth Vader, le dice Darth Vader a su jefe de la Oficina de Mantenimiento y Presupuesto de la Casa Blanca. Y él empieza a decir que es que lo conocen como Darth Vader, pero yo le digo que nada más por su nombre, ¿no? Todo rancio. Todo rancio. Pero, ¿sabes qué? O sea, a mí, y creo que regreso a un punto que decía al inicio, se me hace muy interesante la forma en la que los políticos generan estas narrativas para señalarnos a quién debemos de ver como el bueno o el malo, a quién debemos de ver tal vez como el fuerte. Tal vez el cometido hoy de Trump no era hacerlo ver como el malo, tal vez hacerlo ver como el fuerte. Como el fuerte, sí, respetable, perdido, ajá. Exacto. Pero es justamente lo que estaba haciendo Ronald Reagan hace años. O sea, está generando estos espacios que llena con figuras políticas actuales y entonces genera toda una narrativa que es otra vez propaganda. Sí, y es que, ¿sabes qué? Ronald Reagan en este discurso que les mencionamos al principio no estaba pidiendo cualquier cosa. Estaba llamando a una iniciativa de defensa estratégica, así le decía, sí, en la cual él, siendo un actor, obviamente dominando la oratoria, dominando la expresión corporal, pues dice que Estados Unidos va a tener esta capacidad, esta especie de escudo antimisiles nucleares, que nunca se hizo, por cierto. No, y además, a mí se me hace muy, muy curioso la forma en la que se expresa y define esta iniciativa, por dos cosas. Número uno, porque se pretendía que fuera una iniciativa de paz, ¿no? Y desde ahí creo que es bastante básico pensar que a veces la paz se logra con más violencia, pero también es absurdo, o sea, en realidad es bastante absurdo. Sí. Eso número uno. Y número dos,
me gusta cómo da una respuesta a los críticos de la iniciativa y menciona como, es que esto no es arreglar el problema de seguridad en Estados Unidos a billetazos, ¿no? Sí, vamos a necesitar muchos recursos, pero es para generar infraestructura y bla, 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 bla. Pero es muy interesante cómo lo plantea. Sí, aparte en esa época pues venían saliendo de esta década de pues de bonanza y de inversión en el programa espacial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, y pues lo que quería Ronald Reagan era básicamente hacer como una red de satélites y de armas en el espacio que pudieran derribar misiles en caso de que fueran lanzados por la Unión Soviética, ¿no? Sí, recordemos que hasta en miedo de que iban a morir. No, y también, a ver, si nos vamos al sentido literal, pues no era entre galaxias el problema. Sí, no. Pero, o sea, si lo vemos desde el punto de habla hispana, ¿no? Pero en el sentido de Star Wars, de Guerra de las Estrellas. Guerra de las Estrellas. Sí tenía un poco de sentido en la literalidad porque quería atacar aquellos satélites que estaban en órbita y que eran justamente de la Unión Soviética. Entonces, desde la literalidad también tenía mucho sentido lo que estaba planteando. Sí, y fíjate cómo de 1983 a la fecha todavía no tenemos ese tipo de armamento. O sea, sí tenemos otro armamento, pero los satélites de Ronald Reagan no servirían de nada ahorita contra los armamentos que vamos a ver en otro capítulo, de hecho, sobre tecnología de Star Wars. Les adelanto. Pero ahí estamos listos, sí. Pero ahí van a ver que pues, prácticamente la tecnología que proponía Reagan, que era muy avanzada en su momento, y que por eso no se concretó, pues ahorita no serviría de mucho. No, y es que han desarrollado armas nuevas, ¿no? Y lo vemos incluso con armas que son, vaya, ni siquiera de infraestructura, sino que van a un nivel pues hasta microscópico, ¿no? Pero bueno, ya estamos cambiando de tema. Sí. El punto es que es muy interesante cómo la Guerra de las Galaxias ha sido utilizada en la política real y dura desde que fue creada. Sí, ahí está Ronald Reagan, como acabamos de explicar. Está hace poco aquí si eres de México, seguro lo viste. Hace poco que me parece que fue un diputado, ¿no? Un senador. Un senador. Así es como muere la democracia. Con un estrepitoso. No, ¿cómo es? Con un estrendoso aplauso. Sí. Y justo le gritan, ¿lo sacaste de Star Wars? Y dice, sí, ¿qué? No. Y lo saqué de Star Wars. Sí, o sea, tiene mucha referencia, ¿no? También en su momento Nayib Bukele hizo referencias a Star Wars, su campaña. Es que pues es una saga icónica. Y es otra herramienta, o sea, es una herramienta para llegar a muchas generaciones, yo creo, porque no solamente abarca, y bien lo decías al inicio, la generación de nuestros papás. Abarca la generación, bueno, tú eres millennial, ¿todavía no como millennial? Sí. No estoy segura. Según yo acaban en el 90, bueno, sí acaban en el 97, pero pues se sabe que los últimos 3, 4 años de milenialismo son muy diferentes a los primeros 3. Bueno, pero sí, el punto es que apela a los millennials y apela a la generación Z. Y en algún momento, seguramente también, estoy segura de que también a la generación alfa, que son los chiquitos ahorita, que ya son todos, bueno, ya son pubertos. Pero, pues sí, también a ellos, porque a ver, Star Wars es un universo que se sigue expandiendo. Y aquí como, ya para ir cerrando, se me hace tan impresionante como, así como nosotros, así como Star Wars toma prestado cosas de la realidad, de la historia de la humanidad para construir sus panoramas políticos, para construir sus sistemas de gobierno, para construir a sus personajes, también es recíproco, ¿no? O sea, porque entonces las figuras políticas también toman prestado cosas de Star Wars al día de hoy. Sí, Star Wars al final, de alguna forma modesta o no tan modesta, moldea el lenguaje y moldea el mundo. Sí. En la política, pues no es excepción. Y pues a tal grado que Ronald Reagan mencionó esto y que hoy Donald Trump con este Golden Dome que quiere hacer sobre Estados Unidos, este domo antimisiles otra vez, pues ha dicho que es una copia del domo de Reagan y de nuevo menciona Star Wars, ¿no? Entonces es vigente. Sí, y aquí antes de que vayamos a cerrar. A cerrar y a la sección que tenemos preparado para ustedes, no voy a bailar, ¿eh? No. Mau va a bailar la pelusa, para todos ustedes. No, pero creo que es como
pues sí, como repetitivo, ¿no? Todo lo que sucede con la política y todo lo que sucede con Star Wars. Es muy interesante, me gusta. Sí, a mí también me encanta. Y no solo a nosotros, sino a la comunidad que se está aquí juntando en este canal. Ujú. Recuerden suscribirse. Tenemos un saludo muy especial a Albiet. Espera, un segundo. Antes del saludo. Sí, antes del saludo. Sí. Comenten, dejen aquí en los comentarios quién de Star Wars pensarían que es Ronald Reagan. ¿Quién de Star Wars pensarían que es Ronald Reagan? Sí. Híjole, está difícil, ¿eh? No les des ninguna respuesta, déjalo que Sí, no. piensen y se les ocurra algo. Sí. Ahora sí, ya, los saludo. Ahora sí vamos con este club. Oigan, pero sí, porque eso, créanme que sí, este tipo de ejercicios los pone a pensar bastante. Y También a nosotros. también a nosotros, y de ahí podemos sacar más contenido, como algunos que nos han ayudado a hacer contenido, que ya hemos saludado en el capítulo anterior. Pero tenemos a otro por acá que nos comentó, se llama Omar Arévalo. Hola, Omar. Hola, Omar. Muchas gracias por escucharnos. Dice, los felicito. Jamás pensé que hubieran videos o pláticas como estas. No tengo con quién platicar así y esto me reconforta. Ah, eso está muy bonito. Sí. Este es un lugar para que vengan a platicar con nosotros. Sí, aquí te esperamos siempre. Y de nuevo, si tienes tú o tiene alguien más una idea o algo que siempre han querido comparar a Star Wars, pues avísenos y aquí vemos cómo lo entrelazamos. Ujú. Y vamos a estrenar una pequeña sección que, bueno, es como dando asesorías a senadores galácticos. Aquí los senadores son ustedes y nosotros vamos a ser sus asesores. Entonces, por favor, en los comentarios no se olviden de ponernos justamente estos temas que quieren que resolvamos o pequeñas dudas que nos encantaría contestarles, ¿verdad, Mau? Sí. Entonces, no se olviden de dejarnos ahí su comentariecillo, de suscribirse y de darnos likes. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.